Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Fernando Villegas en la primera etapa, la primera parte del programa hablaba del annus horribilis. Algunos se refieren al censo como este census horribilis. Francisco Lavé estuvo a cargo de ese censo. Lo presentamos esta noche en Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Yo sé que usted tiene una visión completamente distinta. Así es. Vamos a ver la siguiente nota y a la vuelta en la mesa conversamos sobre este censo 2012 que para algunos es censo fallido, que habría que repetir, para usted no. Veamos la nota, por favor. Este no es un bochorno nacional, este es un bochorno internacional. Aquí el censo no estuvo a la altura de lo que se dijo. Este censo nos va a permitir mejorar nuestras políticas de salud, de educación, de empleo. Nada hacía pronosticar el desastre nacional. Se cometieron errores en la planificación y en la ejecución del censo del año 2012. Y quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por esos errores. Cuando las cosas no se hacen bien, no se preparan, no se planifican, no se usan altos estándares, el resultado puede ser muy desastroso. Errores que fueron advertidos internamente en el INE, pero que por alguna razón no se sinceraron y que llevaron a la debacle. El censo que termina siendo un fiasco conlleva un costo altísimo para el país, en dinero y en credibilidad. Aquí el censo no estuvo a la altura de lo que se dijo cuando se entregaron los resultados. Por lo tanto, aquí hay un mea culpa. Un terremoto de proporciones para la administración del presidente Piñera y de consecuencias aún insospechadas, pues la gravedad del asunto es tal que la Comisión Externa Revisora recomendó esta semana no utilizar los datos obtenidos y repetir el censo el año 2015. Si es que lo que la comisión detectó, y quizás no le puso el énfasis necesario, es que los formularios o el levantamiento de la información en general está mala, ahí tenemos un problema de distinta naturaleza y podría ser recomendable hacer un censo. Una cadena de errores que implicó la salida del cuestionado exdirector del INE, Francisco Lavé, a quien muchos responsabilizan del grueso error. Resulta sorprendente que una institución que tiene 1.850 funcionarios sean dirigidas por una persona que transforma la institución en una institución poco creíble. Y eso tiene que responderlo el director, señor Lavé, que después de ser removido del cargo ha pretendido defender lo indefendible. El director del INE tuvo una actitud, por decirlo de alguna forma, no sé si infantil, pero sí por lo menos de muy bajo liderazgo. No fue capaz de tomar las decisiones correctas en su minuto, se dejó presionar, se vio influenciado por esto de hacer el mejor censo de la historia. Pero, ¿cómo afecta la imagen de nuestro país? Sin duda que afecta, pero lo importante también es dar una señal al mundo de que si bien hubo un problema en el censo, ese problema fue por el cambio de sistema de censo de hecho a censo de derecho. Chile tenía un prestigio de su sistema estadístico reconocido a nivel internacional. Y esto no solamente lo daña, sino que además va a ser muy difícil recuperarlo. Estamos con Francisco Lavé, exdirector del INE. Francisco, en una entrevista ayer vi que usted se refería a los censos anteriores o defendiendo su censo, diciendo que los censos anteriores eran censos artesanales y que el suyo era un censo profesional. Los censos artesanales del 92 y del 2002 daban una tasa de omisión del 2%, el del 2002 4%, y este censo profesional dio un 9,3% de omisión hasta ahora. Quizás será bueno volver a censos artesanales, ¿o no? Primero que todo, eso no es cierto. ¿Es cierto que usted dijo omisión, que era... No. Yo he dicho que son censos artesanales y voy a explicarlo por qué. Primero que todo, ese dato de omisión, que es la base de todo el informe técnico, ese dato de omisión es un dato absolutamente sesgado, porque está calculado, primero, con respecto a un dato que no debiera ser considerado hoy, porque aquí falta la última parte que se llama la conciliación censal. Y la conciliación censal se hace un año después del censo. Y es un trabajo larguísimo, arduo, que lo realiza el INE con la asesoría de CELADE. Es un trabajo larguísimo para determinar exactamente cuál es la población de Chile.
Los datos que entrega el censo no son la población. Ahora, perdón, lo que usted dice que falta esta conciliación censal, así es. Lo dice el informe, porque dice que es 9,3% la omisión desde, o sea, es el piso, porque temen, y son expertos, 5 expertos en estadística, temen que esta omisión censal suba cuando se la entregue los datos, y usted se refiere a datos de los inmigrantes. Por lo tanto... No me refiero a los inmigrantes. Lo que yo me estoy refiriendo a que el dato que están usando es el dato que se proyectó a partir del censo 2002. Y es un dato proyectado con las variables de esa época. Una tasa de natalidad, una tasa de mortalidad, una serie de variables de esa época. Y esas variables no necesariamente representan la realidad. De hecho, la tasa de natalidad no tiene nada que ver con lo que se estimó. Y eso significa que la cifra que se había estimado, que era 17.400.000, ya está lejos de esa realidad. De hecho, yo había pedido un informe a la gente que elabora esto, había pedido un informe sobre cuál era la estimación que tenían hoy día, dada la nueva tasa de natalidad, de cuál era la población. Y la cifra que me entregaron, tengo el informe, era de 17.200.000. O sea, y esto fue hace un año atrás. Entonces, ya la partida está mala. Pero déjame decirte de otra manera. A mí lo que me llama la atención es cómo este equipo profesional, que primero no le reconozco validez. Los 5 autores del... Sí, claro, no le reconozco validez por una razón muy simple. 4 de ellos jamás habían trabajado en un censo. Y yo incluso me pregunto cómo es posible que ellos hayan aceptado formar una comisión sin haber tenido jamás experiencia en un censo. ¿Usted había trabajado en algún censo antes? No, pero me tocó trabajar en él, pues, y por eso conozco el tema. Pero sí, la persona que se hizo cargo del censo, a propósito, yo no hice cargo del censo, la persona que fue el director del censo, y no quiero eludir responsabilidad, yo soy el responsable. La persona que fue el director del censo es la persona que hizo el censo del 2002, fue el asesor principal del censo, 92 fue el asesor principal del 2002 y el que hizo el censo ahora. Es la persona que más sabe que el censo. No lo es. Dígame usted cuál es la tasa. Yo le voy a decir cuál es. No la sé, porque la tasa se va a calcular un año más. Lo que sí le puedo decir es repetir lo que dijo el actual director del INE en la Cámara de Diputados el otro día, que dijo que él había hecho otro cálculo que me parece muchísimo más interesante, que es muy simple. Yo se lo voy a repetir. Él dice, entre el censo del 92 y el censo del 2012 hay 20 años. Las cifras de natalidad y mortalidad de Chile son las mejores del mundo, por una razón muy simple. Existe el RUT. Aquí en Chile nadie puede nacer ni morir si no tiene RUT. Usted no puede enterrar a alguien si no tiene RUT. Esa tasa? Luego la tasa... Déjeme explicar, por favor. La tasa de natalidad... La tasa de... Si usted toma las personas que nacieron entre el 2002 y el 92 y el 2012, y a esas personas le resta las que mueren, porque la juventud también muere, usted tiene una cifra real de las personas que debieran estar en Chile. No, falta la migración neta todavía. Bueno, pero eso son cifras muy pequeñas y eso lo reconocen todos. Es que no lo sé. Pero déjame explicar. Si tú tomas esa cifra, y tú la comparas con lo que dice el censo, que las personas que tienen menos de 19 años, esa cifra es 6,9. Pero más aún, la señora Magda Ruiz, la quinta integrante del censo, la quinta integrante de la comisión, ella en Uruguay validó el restar de esa cifra, los moradores ausentes. Si nosotros restamos los moradores ausentes como ella lo aceptó en Uruguay, ese 6,9 menos el 3,3 nos queda un 3,6%. Y esa cifra, 3,6, es muy diferente del 9, algo que dice la comisión. En segundo lugar, lo que yo quiero decir es cómo es posible que se haya nombrado una comisión de la cual, tal como lo dijo el señor Koymans, 4 de los miembros estaban aprendiendo. Lo primero que se dijo es que se iba a invitar al Buró Censo de los Estados Unidos o al Buró de Inglaterra, a personas de ahí. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que fue un tremendo error haber invitado a estas personas a formar una comisión y haberla aceptado. Más aún, déjame terminar. ¿Cómo no? Más aún, una de las personas
tiene un serio conflicto de interés con pertenecer en esa comisión, porque él es el responsable de microdatos de la Universidad de Chile, que compite con el INE justamente en la encuesta Casén y en otras cosas. Entonces, él debió, por ética profesional, debió haberse tenido participar en esta comisión. Por eso no le reconozco a esta comisión la validez, ni al estudio tampoco. A mí me impresiona, don Francisco, que usted en algún momento invoque a Juan Eduardo Koisman para halagar lo que él hace y simultáneamente denoste la comisión que él formó, que él escogió y que consideró idónea, porque de otra manera sería esquizofrenia, consideró idónea para analizar y sacar una impresión sobre el censo. Usted ha dicho a Matías del Río que no tenía experiencia anterior en un censo, por lo tanto tuvo su primer encontrón con un censo en esta experiencia. Por supuesto. Y perdóneme, pero si es que alguien tiene que partir por hablar de no tener expertise o inexperiencia respecto de censo, debería haber partido por usted y haber dicho, mire, yo reconozco que cuando llegué al INE no tenía experiencia en censo. Estos señores probablemente no han estado en un censo o no han tenido experiencia en el censo, pero a mí me parece que calificar a Magda Ruiz, que es la misma persona con la cual, si es que el censo salía bien, usted iba a tener que hacer la conciliación censal el próximo año, sentarse con ella, conversar en la CELAE y ella validar las cosas, y hoy día, porque resulta que ella plantea que eventualmente estas cosas no anduvieron bien, usted tenga que descalificarla como dijo en Canal 13, le dijo demógrafa de escritorio. Y lo es, pues. Pero es que, bajo esa lógica, usted ni siquiera había llegado al escritorio y ya estaba tomando decisiones sobre un censo que terminó como terminó. Yo trabajé en un censo más de un año y medio, metiéndome hasta en los más pequeños detalles, porque era muy relevante. Y esa es mi experiencia. Y me he leído todo lo que hay sobre censo. He revisado todo lo que ha caído en mis manos. Esa es mi experiencia. Don Francisco, ojo, la persona... Júguese por los resultados. Mire, ¿por qué estamos en momentito. Usted está dando por hecho unos resultados que yo no acepto. No estoy hablando de la polémica. Los resultados ni siquiera... Y en eso estoy con usted. Los resultados no están definidos. Estas son cosas preliminares. Vamos a ver qué es lo que dice, si es que hay segunda opinión. No me queda claro todavía si va a haber segunda opinión. Vamos a ver, dicho sea de paso, yo he criticado mucho esta lógica de la segunda opinión. Cada una de las 5 personas que convocó Juan Eduardo Koisman y validadas por el gobierno para revisar lo que usted hizo, cada una de esas personas tenía voto individual. Si esto hubiese sido un voto 3-2 y no un voto 5-0, créame que estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta, pero fue 5 votos individuales, todos coincidentes, y por lo tanto lo que se está pidiendo es una sexta opinión, no una segunda opinión. Pero eso es un problema de semántica. Fernando, sí es semántica. Usted ha dicho ayer en Canal 13 que no reconoce el expertise, lo acaba de repetir, de estas 5 personas, las ha nombrado con sus currículums una por una, y después dijo una cosa muy curiosa, dijo, estas son personas que representan la izquierda. Cuando tiene 2 funcionarios de este gobierno, que son del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Desarrollo Social, cuando hay una persona que para todas las luces es una funcionaria extranjera, digamos, y que además es una contraparte del INE, siempre ha sido así. Y siempre se ha tratado con ella. Y tiene una persona efectivamente que es de microdatos de la Universidad de Chile, que yo no tengo idea si es que es conflicto de interés o no. Lo único que sé es que, por ejemplo, en el caso de la Casén, llamó una licitación, no se presentó nadie a esa licitación, y ahora están tratando de pedirle por favor a Microdatos, a la Universidad de Chile, que les saque el pastel de poder hacer la Casén. Eso no es un conflicto de interés. Por ayudar a un gobierno que no tuvo éxito en una licitación, resulta que ahora lo castigan por ser conflicto de interés. No me parece justo. A ver. Y falta la Rañaga, que usted considera que tampoco tiene expertise. De lo que yo sé es que el rechazo de la Universidad de Chile a hacer la Casén es por un problema de tiempo, porque se quería hacer la Casén este año y eso no había tiempo. Pero en fin, ese es otro problema. Ahora, en el caso específico de la señora Magda Ruiz, ¿por qué mi crítica? La voy a justificar. ¿Por qué? Porque ella en el censo de Uruguay, ella valida excluir los moradores ausentes de la omisión censal. Y aquí en Chile, ella incluye los moradores ausentes en la omisión censal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Uruguay y Chile? Lo único que yo encuentro diferente es que el presidente de Uruguay es de izquierda y el presidente de Chile es de derecha. Esa es la única diferencia. ¿Le puedo mostrar una diferencia? Dígame. Voy a pedir que me pongan en pantalla la forma en que se representó en Chile
el resultado del censo, que fue además lo que dijo el presidente, que fue es un cuadro donde figuran 16.634.603 personas. Hombres, me voy a poner los anteojos porque eso sí que reconozco que tengo un mal censo de vista, 8.101.890 hombres y 8.532.000. Ahí está, si lo quiere ver, 16.634.000. No hay asterisco nada. Ahora me encantaría que pusiéramos la forma en que exactamente el mismo cuadro hizo Uruguay. Uruguay, ya que usted lo mencionó, no lo traje a colación yo, Uruguay hace exactamente lo mismo, coloca la población en su sitio web y pone al lado de población pone un asterisco 1, que es una nota, y dice la nota: incluye las 437 personas en situación de calle y las 34.223 personas estimadas en viviendas con moradores ausentes. Es decir, el número total de población que representa Uruguay no dice que es gente efectivamente censada. Aquí, en 16.634.603 que publica usted en censo.cl la primera vez, después se levantó esta página después de una serie de fe de rata. El hecho es que los 16.634.603 aparecen como población censada, lo que se ratifica incluso por quien usted describió, sin dar su nombre, yo lo puedo dar, como una de las personas que más sabía y que había sido la mano derecha del censo del 92, lo que no es efectivamente así. Yo trabajé en el censo del 92, me gané la licitación de la cuenta de la agencia de publicidad en esa época, no estaba de vuelta en televisión, conozco a Eduardo Carrasco hace mucho tiempo, o de Tacla, era la persona que estaba a cargo del censo. Eduardo era una de las personas que estaban en el comité del censo del 92, yo tuve que ver con él y me entrevistaba con él, y el 16.634.603, el total de población que fue informada al presidente, que fue informada al ministro de Economía, señor Lavé, no aparece en ninguna parte de que este número se compone de 15 millones, alrededor de 800.000 personas efectivamente censadas, alrededor de otro grupo 500.000 que son moradores ausentes, y un grupo de 293.000 personas que son una estadística que no ha sido nunca jamás usada, salvo que usted me diga no ha sido usada, publicada y agregada a la población, que se llaman las viviendas no logradas, que según tengo entendido son las personas que eventualmente habrían habitado casas que se construyeron entre el precenso y el censo. 88.000, no sé cómo se calcularon, no sé cómo se hicieron, pero esas casas no se censaron y sin embargo están incluidas en esto de 16 millones y no hay ningún asterisco ni una nota. El presidente no sé si que sabía que esto era un volumen compuesto de estimaciones más gente real, por lo tanto, ¿cómo me puede usted comparar con Uruguay? Si usted me permite explicarle. ¿Cómo no? Encantado. Yo tengo el mismo censo de Uruguay aquí. Sí. Desgraciadamente no lo puedo mostrar. Yo lo muestro. Démelo a mí si quiere. Y allí está la población. Sí. Muéstralo ahí, Francisco, por favor. O enfrente. Sí, es el mismo que tengo yo. A la cámara enfrente suyo, ahí. Eso. Ahí. Y ahí lo que dice es la población. Sí. 3.286.000. Y esa es la población con los moradores ausentes. Y no tiene ninguna nota en ninguna parte. No, pero si lo tengo acá. Esto lo tengo aquí, total y absolutamente. Es la misma descompuesta cuando sale población por sexo según departamento. Aquí lo tengo yo, y no está la nota. 3.208.000. Es exactamente lo mismo. De aquí mismo lo saqué, si lo sacamos igual, solo que esto está desagregado tal cual como está desagregado este de aquí. Y lo único que aquí se señala, población 1, y repito, 34.223 personas estimadas en viviendas con moradores ausentes, explícitamente. A ver, hay una cosa que los censos en general, no digo en particular, en general, tienden a no publicar los moradores ausentes, los tienden a imputar y ponerlo en total. Y eso es común, y lo hace el censo de México y lo hace el censo de Brasil. Y eso, no sé las razones, pero es lo común. Lo que pasa es que después se hace un informe metodológico en el cual se explica, para los expertos, se explica cómo se estimó cada una de las cosas. Sí, pero son dos informes. Para la conciliación censal, para la omisión censal, que es algo que estábamos hablando, que es lo que no se pudo censar. Para la omisión censal, los moradores ausentes no se incluyen en Chile. No se han incluido nunca en Chile. Por lo tanto, era súper importante para el presidente cuando tenía que dar un discurso que él supiera que había estimaciones, ¿o no? Perdón, no se han incluido nunca en Chile porque en los censos de hecho no se incluyen. Simplemente por eso. En los censos de derechos se incluye los moradores ausentes. ¿Por qué? Por una razón muy simple, te lo puedo explicar en forma muy sencilla. A ver. Es un poco complicado, pero te lo puedo explicar. Cuando es un censo de hecho,
Un censo de hecho se pregunta dónde durmió usted la noche anterior. Eran los antiguos, Lo antiguo, artesanal. lo antiguo. Supongamos que yo tengo mis 2 hijos estudiando en Viña y pasa el censo de hecho ese día miércoles, no sé qué día, pasa por pasa por Viña y pregunta por quiénes durmieron esta noche allá. Y esa noche durmieron mis hijos en Viña, son censados en Viña. Cuando pasan por mi casa en Santiago, me preguntan quiénes durmieron acá. ¿Y quién respondo yo? Nosotros, yo, mi familia, pero no mis hijos. Pero si hay un morador ausente, eso no es considerado. No puede ser. Y eso, si tú estudiaste el caso de Uruguay, en el caso de Uruguay se dice perfectamente, está perfectamente explicado, que eso no se debe considerar en un censo de hecho, pero sí se considera en un censo de derecho. Porque en un censo de derechos se miden los moradores, se mide la residencia habitual. Cuando esos chicos estuvieron en Viña y les preguntaron por residencia habitual, la residencia habitual es en Santiago, fueron censados en Santiago, no en Viña. Y en consecuencia, si hay un morador ausente, no se debe imputar. Por eso nunca se imputó antes, porque era un censo de hecho. Y eso está en el informe de Uruguay. Si tú lees el informe de Uruguay, ahí está. Sí, yo lo tengo y repito, aparece pero claramente una indicación para que se considere que el total está compuesto de una estimación, que son los moradores ausentes, y de gente efectivamente censada. Acá nosotros tenemos 2 estimaciones, don Francisco, y usted sabe cuáles son las 2 estimaciones. Una son los moradores ausentes y otras son estas viviendas no logradas, que también están incluidos los 16.634.000. Sí, sí. Ramón Ulloa de Canal 13 le preguntó a usted directamente, ayer creo que fue, le preguntó directamente si es que el presidente y el ministro de Economía de la época, Pablo Longueira, sabían que era una cifra compuesta. El ministro de Economía lo sabía. ¿Y el presidente? Yo no conversé con el presidente. Ok, usted le mandó los papeles. Yo le expliqué al ministro de Economía, yo no soy el intermediario. El ministro de Economía dijo que, le explicó que esta era una cosa compuesta que eventualmente podía no ser así, y que además habían 292.000 personas, que era una estadística que se usaba por primera vez. Yo le expliqué al ministro que habían quedado una serie de viviendas estimadas y que eran lógicos, que estaban y que existían y que por razones de la diferencia en la forma en que se incluyó a los censistas no podían ser consideradas. Yo se lo voy a explicar. Si esto es bastante técnico. En el censo del 2000, el último, el 2002, a los censistas se les incluyó a censar, por ejemplo, una determinada calle entre dos esquinas. A usted le corresponde censar todas las viviendas en esta calle, esta calle entre las 2 calles siguientes. Y en consecuencia el censista censó toda la calle. Y si allí, entre el precenso y el censo, surgió una vivienda nueva, ese censista la censó, porque él tenía instrucción de censar toda la vivienda, no tenía instrucción de censar vivienda con numeración. En este censo, como lo que se quería lograr era una muy buena base para el gran marco muestral, lo que se instruyó a los censistas es que censaran las viviendas con sus números. Entonces al censista se le dijo, censen esa calle los números 17, 19, 17, 21, 17, 23, 17, 25. Y el censista censó eso. Y en consecuencia, si había una nueva vivienda, él no la censó. En algunos casos pudo haberla censado, pero en otros casos no la censó, no tenía la obligación de hacerlo. Y él estaba pagado para hacer el censo. Entonces, ¿en qué lugar del mundo la vivienda no lograda se incluye? No, es que este es un caso muy específico de Chile, porque la instrucción al censista fue diferente. Y yo no entiendo por qué en el censo del 2002, no entiendo, existiendo las viviendas con sus numeraciones, ¿por qué no se incluyó a los censistas que se censaran con sus numeraciones? Quizás el censo del 2002 tuvo... Entonces, primero, esa es la primera explicación. Y hay una segunda explicación. La segunda explicación es la siguiente. Cuando se determina el número, el crecimiento de las viviendas entre el censo del 2002 y el precenso que fue el 2011, se determina un crecimiento del número de viviendas a lo largo de todo el país. Y hay comunas que crecieron mucho. El caso específico, por ejemplo, de la comuna de Maule, que fue la que más creció. Esa comuna de Maule creció a una tasa del más del 10%. En otras palabras, la tasa de crecimiento, por ahí está la cifra del precenso, yo no la tengo aquí, desgraciadamente.
Incluso Santiago creció con un 80%. Hay varias comunas, San Pedro de la Paz también creció mucho, la comuna de Alto Hospicio también creció mucho. Esas comunas, pero específicamente le pongo el ejemplo de Maule. En el ejemplo de Maule, el crecimiento fue basado en que el desarrollo de Talca se desarrolló hacia el sur, y hacia el sur estaba al límite con la comuna de Maule, y en consecuencia el gran crecimiento de Talca fue hacia Maule. Y por eso Maule creció tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Olvidarme durante ese año, entre el precenso y el censo, de que hubo un crecimiento de un 10% de las viviendas en Maule. ¿Pero cómo sabe eso? Porque esa es la estimación. Si esa es la estimación, es el promedio. Pero perdón, volvemos al problema, don Francisco. Usted usa las estimaciones, porque en este caso de Maule conviene, pero cuando están para la munición censal que dice la comisión externa, que usa la misma estimación para todo el país, usa la estimación para el país, resulta que ahí no conviene. No, porque ya esa estimación que tenía estaba mala. Y en el caso mío no, el caso mío incluso era una menor estimación, porque todos sabíamos que durante este periodo entre el precenso y el censo se hablaba de una burbuja inmobiliaria, se hablaba de un gran crecimiento del número de viviendas. Entonces, eso es lo que yo consideré. Y lo consideré, ¿sabe por qué? Por una razón muy simple. Porque yo no quería... Mire, esto es bastante complejo de explicar. Déjeme un minuto. Lo más complicado, dicen todas las instrucciones de Naciones Unidas, lo más complicado de explicar, de estimar, es la omisión en las pequeñas comunas. Para hacer la conciliación, la omisión en las pequeñas comunas. Porque usted puede estimar muy bien la población de Chile. ¿Por qué? Porque tiene las tasas de crecimiento, tiene la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Usted puede explicar muy bien. De hecho, en el censo de España se censa un 10% de la población. ¿Por qué? Porque la población de España se estima a través de natalidad y mortalidad, lo que se llama las estadísticas vitales. Eso se puede estimar muy bien. Si el problema es cómo baja usted del número total de la población del país, baja la región y baja las comunas. Entonces, el problema es que eso tiene que ser estimado y es muy difícil. ¿Y qué fue lo que yo hice? Para hacer justicia a las comunas y para ayudar al proceso final de conciliación, lo que yo hice fue ayudarlo haciendo ese análisis, esa estimación. Y con esa estimación le iba a ser mucho más fácil a INE con CELADE para poder llegar a estimar una buena estimación para las comunas. Ok, gracias Francisco, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Partiendo de la base, yo leí sus entrevistas de que a su juicio esto se hizo bien, que no hay mayores problemas, que falta simplemente esta conciliación que llama, o sea, terminar el censo, básicamente terminar. El hecho es que se generó una situación que nos ha llevado a esta mesa, como dijo Fernando, es decir, se instaló transversalmente, y uno lo ve que todo el mundo, incluso algunos que no han estudiado nunca en su vida estadística ni nada, pero todo el mundo ya repite de forma automática que esto fue un fracaso espantoso. Y entonces yo le quiero preguntar a usted cuál es, a su juicio, el mecanismo, que me parece que a su juicio es político, que llevó primero a que esto en algún momento se denunciara como que aquí había un problema gigantesco, y luego que eso se expandiera como un fuego en la pradera, y ahora eventualmente la enorme mayoría del país está convencida, efectivamente, con o sin razón lo dejó de lado, pero están convencidos de que el censo es un desastre y están viendo cómo arreglan el mote. Entonces, ¿cuál es la explicación? Aparentemente es política, según lo que yo vi, a lo mejor entendí mal usted, dice que en primer lugar la comisión hay elementos ahí de política. Sí, clarísimo. En segundo lugar también insinúa, me parece, de que esto venía de antes en el Instituto Nacional de Estadística. Me da la sensación, y si no, me gustaría que lo aclarara, que a su juicio aquí detrás de todo esto hay una especie de operación política, ya sea consciente o inconsciente, que lleva a que primero se denuncie una cosa que a su juicio está bien, y segundo, que esto se construya como un axioma absoluto de que está mal y que por consiguiente usted tiene que ser colgado del primer árbol a la mano. Me gustaría su explicación de cómo se llegó a esto, en otras palabras, ya que no es una razón técnica según su aseveración. Yo puedo reconocer que cometí un error. El suponer que cuando llegué a una institución técnica iba a encontrarme con un grupo técnico y que iban a trabajar técnicamente unidos. Y así fue al principio, porque cuando llegué habían algunos problemas serios que se habían generado de antes. No voy a entrar a eso porque no tiene ninguna importancia. Pero, y al principio trabajamos así.
Pero a medida que empezó el problema del censo, empezó a generarse un grupo muy pequeño, que son los que llaman los técnicos, que son básicamente dos personas, que es la señorita Marcela Cabezas, que era la subdirectora técnica, y el señor Andrés Bustamante, que era su mano derecha. La señora Marcela Cabeza había sido parte del segundo piso del gobierno de don Ricardo Lagos, y el señor Andrés Bustamante había sido vicepresidente de la FEUC por parte de un movimiento bastante extremo. En el momento en que empezamos a trabajar en el censo, rápidamente empezaron a poner la prueba a todo. Y cuando empieza a aparecer la expresidenta Bachelet con una votación en las encuestas con un alto porcentaje, eso se fue acelerando. Y a mí no me queda ninguna duda de que, porque empezaron a utilizar todo. Yo estaba haciendo una serie de modificaciones, estaba abriendo líneas hacia la comunidad, estaba haciendo convenios con universidades, estaba tratando de juntar investigadores de las universidades con profesionales del INE. ¿Político a su juicio? Yo estoy absolutamente... Mire, yo no puedo ser tan arrogante. Mire, yo no conozco Déjeme pensar. Yo no puedo ser tan arrogante como para pensar que este es un boicot político a mí. Yo soy un simple académico. Yo no puedo ser el arrogante. Yo sé que aquí la operación no era contra mí. Mire, primero se dijo, recordemos lo que se dijo primero, que yo había falseado, que yo había inventado, que yo había poco menos que falsificado la base de datos. ¿Qué es lo que hay hoy día de eso? Nada. Entonces, como no hay nada, ahora aparece el censo. Es el censo el malo. Pero yo no sé quién dijo que usted había falseado la base de datos. Lo que se dijo en el Ciber Chile, y lo dijo una persona que era parte del grupo, que era Mariana Cerreca, que usted también la descalificó, dijo que había manipulación de datos. Estoy citando acá y se lo paso. Esto es el fiscal José Morales, que tiene que ver, además, si es que hay mérito penal. En el Diario Financiero, la semana pasada, dice: los antecedentes muestran claramente la manipulación de datos. Y eso, hasta la comisión dice que eso no es cierto. O sea, tenemos al presidente que pide perdón por lo que cree, a la comisión externa, que los 5 personajes nombrados por Juan Eduardo Koymans son inválidos, al fiscal que hace la investigación, por cierto, no tiene nada que ver. Por lo tanto, o sea, usted no puede decir de que esta no es una cosa contra usted, si usted es el único que está defendiendo que esto fue impecable. Bueno, pero eso no significa que no tenga la verdad. No, estoy de acuerdo. No significa que no tenga la verdad. Lo que significa es que, qué sé yo, no sé, pero a veces queso, pero a veces jabón. Déjame, Fernando, déjame insistir en este punto, porque para ver el otro ángulo de esto, yo no voy a dar opiniones sobre lo que creo que es el censo, porque no lo he estudiado como para atreverme a hacer juicio, me acuerdo que son cosas complicadas, porque las estudiamos, y tú también estudiaste matemáticas y sabes lo complicado que es esto, pero sí me gustaría que usted reafirmara, insistiera y dejara claro, para que no quedara ninguna duda, de que a su juicio, primero, el censo, no el sexo. Bueno, el sexo también está muy bien. El censo está correcto, técnicamente, las imputaciones que se le han hecho no tienen fundamento técnico, el sexo está sano básicamente, por lo tanto, el censo dije, no dije sexo. 3 veces he dicho. Freudiano, pero freudiano total. Segundo, si es así, entonces usted afirma que aquí hay de frentón, a medida que se acerca el periodo eleccionario, a medida que, como usted mismo dice, la señora Bachelet empieza a levantar cabeza, empieza a aparecer en el horizonte, cada vez más grande, proyectando una enorme sombra, usted dice que empiezan a aumentar los problemas. Entonces usted está diciendo de frentón que esto es la operación, casi yo me atrevería a decir, lo digo yo, la operación política contra el gobierno, no contra usted. Usted a la pasada, más grande que se ha montado en Chile en los últimos 400 años, poco menos. Eso sería su punto de vista. Tiene que ser para convencer al propio presidente de que es así, tiene que ser realmente una cosa. Yo en el 2002 hice el censo, fui voluntario, no soy experto, no he trabajado en el INE, pero el sentido común del ciudadano me indica que al menos, como diría mi abuelita, en paz descanse, mi abuelito, que una temeridad o no, haber cambiado un censo, como se había hecho siempre, que es de hecho aquí, a uno de derecho, 8 meses antes de empezar el censo, cuando se sabe que cuando termina un censo ya hay gente trabajando en los censos que viene 10 años después. Y usted en 8 meses, en agosto del 2011, decide hacer un cambio, que significa, entre otras cosas, un cambio de método histórico, que no se había hecho nunca, y entre otras cosas,
contratar a 16.000 personas, creo que fueron. 17.000. 17.000 personas, enseñarle a esas 17.000 personas, porque no son todas expertas, para que salgan durante 2 o 3 meses a la calle a hacer este censo, el mejor de la historia. ¿No le parece que ahí por lo menos hubo, y no pedir más plata, no pedir prórroga de tiempo? A ver. Usted está tomando las palabras de otros y las está tomando como verdadera. Y eso no es así. ¿Cuál? Eso no es así. En primer lugar, cuando empezamos a revisar el censo, y empezamos a revisar la historia del censo y cómo venía, recordemos que antes que yo llegara, habían pasado 4 ya directores de censo. O sea, venía con serios problemas. Yo dije yo que no es un dato, pues yo... No, porque usted estaba mencionando una serie de cosas que lo han dicho otras personas, que no tienen por qué ser la verdad. ¿Cuáles? Que me lo repite. Porque en agosto del 2011 se toma la determinación de cambiar de censo de hecho a derecho. ¿Eso es 8 meses antes de abril? Sí, nosotros empezamos, nosotros empezamos a estudiar este problema, lo empezamos a estudiar en abril-mayo. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta, y yo personalmente empecé a darme cuenta de que no tenía ningún sentido continuar con un tipo de censo que ya estaba quedando obsoleto en Latinoamérica. Si en Latinoamérica casi todos los países habían cambiado. Pero un año antes, don Francisco, un año antes de empezar el censo, cuando los censos se preparan por mucho tiempo. Pero momento, si los cambios para hacer entre un censo de hecho y un censo de derecho no son lo que está suponiendo. No está lo que está suponiendo. Toda la preparación sigue siendo la misma. Lo que hay diferente, lo que hay el cuestionario censal, los cambios que se requieren son mínimos. Toda la preparación es muy parecida. La única diferencia que hay, ¿cierto?, es cambiar algunas cosas del cuestionario censal y además, ¿cierto?, preparar toda la contratación y preparación de esos... No es lo mismo. Oiga, a ver, un momentito. ¿Vamos a una pausa? Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Sí. Es que los tiempos aquí también nos mandan, hace rato estamos medio pasados, pero vamos a seguir con usted, ¿le parece? Sí, por a la vuelta de esta pausa, en Tolerancia Cero con Francisco Lavé, exdirector del INE.